la primera vez que me enamoré de ti. Sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor, porque vinimos fue a escuchar palabra de Dios. Amén. Así que vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Marcos 8, 22 al 26. Marcos 8, 22 al 26. Dice la Biblia: vino luego a Betsaida. ¿Quién vino a Betsaida? Jesús, ¿sí? Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan, que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos, y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Haciendo un repaso por la escritura, buscando entre ellas las cosas que ofendían a Dios, encontré muchas cosas en la Biblia que ofenden a Dios. ¿Sí? Usted conoce muchas de ellas, ¿cierto? Encontré que la fornicación ofende a Dios, encontré que el borracho ofende a Dios, encontré que el drogadicto ofende a Dios, encontré que la prostituta, el homosexual, la lesbiana ofenden a Dios, encontré que el mentiroso, aunque usted no lo crea, ofende a Dios. ¿Sí? ¿Te podrá decir la mentira ofende a Dios? Sí. Apocalipsis 21:8, dentro de un grupo de personas que habla Apocalipsis 21:8, habla del homicida, habla del brujo, habla del hechicero, y ahí mete al mentiroso. Y dice, y todos ellos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. Entonces, encontré varias cosas que ofenden a Dios. ¿Sí? Cosas que usted y yo sabemos porque son de nuestro conocimiento. Todo el mundo sabe que el pecado ofende a Dios. ¿Estamos acá? Pero encontré una cosa en particular que ofende a Dios y en gran manera. Yo cuando vi esto, yo dije: Señor, verdaderamente, no solamente lo que llamamos pecado te ofende, sino que esto que encontré me sorprendió. ¿Sí? Y quiero compartirlo con usted en esta tarde, ¿sí? Para que usted tenga conocimiento de esto. ¿Qué encontré que ofende a Dios? ¿Sí? ¿Qué encontré? Pregúnteme, pastor, ¿qué fue lo que encontró? Una palabra que se llama indiferencia. Encontré una palabra que se llama indiferencia. ¿Sí? Y me di cuenta, por el pasaje que acabamos de leer, cómo la indiferencia ofende tanto a Dios. ¿Sí? La indiferencia. Por eso he titulado este mensaje: la indiferencia, una ofensa contra Dios. La indiferencia, una ofensa contra Dios. ¿Qué es una persona indiferente? Es una persona que, a pesar de lo que puede ver, vivir, no se inmuta. ¿Sí? No le produce nada. No le produce, digamos, un cambio en sus emociones. Todo para esa persona es normal. ¿Sí? Una persona indiferente. No, nada le va, nada le viene. ¿Sí? Todo lo ve como normal. Y esto ofende a Dios. Si miramos
en la vida cotidiana, vemos gente que es indiferente ante la situación de los demás. ¿Cierto que sí? Gente que ve a otros sufriendo y es indiferente. Hoy en día, por ejemplo, si usted ve a alguien que lo están matando ahí en la esquina, la gente en vez de ayudarlo, lo graba. Se ha vuelto la gente indiferente ante el dolor de los demás. Y vemos también en la Biblia, que la Biblia nos habla en la parábola del gran samaritano, y ahí vemos también una escena de indiferencia. ¿Sí? Y me llama la atención de que esta indiferencia exactamente partía desde el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque dice la Biblia que este hombre que estaba mal herido en el camino, primero pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Luego pasó un levita. ¿Quién es un levita? Un músico, uno que toca, uno que ministra, uno que adora. Pasó y lo vio y siguió derecho. ¿Sí? Eso es indiferencia. Pero pasó un samaritano, un extranjero, uno que no era judío, y vio al enfermo, al herido allí, y dice que lo tomó y lo llevó donde el mesonero, y allí le dijo al mesonero: lava sus heridas, venga sus heridas, yo tengo que irme, pero si tienes que gastar algo en él, yo te lo pago. ¿Sí? Simplemente dime cuánto gastas de más y yo te lo pago. Y sacó y le dio un denario. ¿Sí? Le dio un denario. Un denario era el valor de un día de trabajo. Por decir hoy, si usted hace la cuenta, del mínimo estará por ahí un día de trabajo en 25,000 más o menos, creo yo. Eso le dio, le toma. En ese tiempo, toma, véndale sus heridas, y si gastas más de lo que te estoy dando, me pasas la cuenta que yo pago. Amén. Entonces, vemos una escena de indiferencia en la parábola del gran samaritano. Pero en esto que estamos leyendo me llamó más la atención. Y esto de verdad que me preocupó. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí está diciendo la Biblia de que Jesús decidió ir a una región llamada Betsaida. Betsaida era una aldea, ¿sí? Un pueblo pequeño. Y en Betsaida dice la Biblia que él, pasando por Betsaida, le llevan un ciego y le dicen a Jesús: tócalo para que sea sano. La gente sabía que Jesús tocaba a los enfermos y se sanaban. Y entonces llevaron al ciego y le dicen: tócalo para que sea sano. Y dice la Biblia que Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó de la aldea. ¿Sí? Lo sacó de la aldea. Y sacándolo de la aldea, escupió en sus ojos. Es un milagro raro, extraño. ¿Sí? Jesús le dijeron: tócalo. A Jesús no le dijeron: escúpelo. Le dijeron: tócalo. Pero él no lo tocó, él lo escupió. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa muchas veces, mi amado, mi amada, tú que estás en esta mañana en este lugar? Hay veces que queremos encontrar las respuestas en Dios de la manera que nosotros queremos. Y muchas veces Él obra de forma contraria para hacer lo mismo que nosotros esperamos que haga. Así que Dios no deja de hacer lo que Él va a hacer, sino que puede usar métodos, formas diferentes a las que nosotros pensamos. Y es ahí donde nosotros a veces nos oponemos y decimos: no, de esa forma no quiero. ¿Sí? De esa forma no quiero, yo quiero que me toques. Él dice: te tengo que escupir. ¿Sabes una cosa? Si hay algo que ofende a alguien, es que le escupan la cara. ¿O no? Si a usted no le ofende, dígame, voy y le escupo la cara a ver cómo se siente. ¿Sí? Si a alguien le escupe en la cara, es peor que le den un golpe. Y Jesús llega y a este ciego lo escupe. El escupir la cara significa quebrantar el orgullo. ¿Aló? El escupir la cara significa quebrantar la prepotencia. Porque a veces somos tan prepotentes con Dios y aún con esa prepotencia
respuesta de él y él tiene que escupirlos. Se fue. ¿Aló? Porque Dios, antes de hacer el milagro en un prepotente, en un orgulloso, él tiene que escupirle la cara, quebrantar su orgullo. ¿Sí? Y Jesús toma al ciego y le escupe. Después de que lo escupe, le dice, lo toca y le dice, ¿qué ves? ¿Ves algo? Y él dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan. Y dice que volvió y lo tocó y se restableció la vista ya totalmente. Y quedó viendo el ciego. Aquí me llama la atención, no es que Jesús haya sanado al ciego, sino lo que me llama la atención porque Jesús ya había sanado muchos ciegos. Y este no era uno pues que nos iba a alarmar. Jesús ya había sanado muchos ciegos, pero la forma en que sana este es la que nos llama la atención. Porque él toma al ciego y lo saca de la aldea. ¿Por qué no lo podía sanar en la aldea? ¿Qué pasaba? Que el Todopoderoso no podía sanar al ciego en la aldea. Lo saca de la aldea y fuera de la aldea escupe sobre él, sobre su rostro y lo sana. Y luego de sanarlo, le hace una recomendación. Le dice, vete a tu casa, pero no entres en la aldea. Ni les cuentes a los de la aldea lo que te aconteció. ¿Qué pasaba con la aldea? Que es donde me llama la atención. ¿Qué pasaba con esa aldea? Que Jesús no pudo hacer un milagro dentro de la aldea y tuvo que sacar al ciego. Después de que lo sana afuera, le prohíbe que entre a la aldea. Ese es Jesús. ¿Sí? Algo tenía que estar pasando con la aldea de Betsaida. Betsaida significa casa del pez, significa Betsaida. De Betsaida era Andrés, Felipe, ¿sí? Creo que Juan, eran de Betsaida. Allí, estando en Betsaida, Jesús los llamó, ¿sí? Ellos eran pescadores y allí Jesús los llamó y les dijo, vengan que yo los haré pescadores de hombres, ¿sí? Entonces, estando en Betsaida, Jesús hace este milagro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Betsaida fue una aldea, un pueblo donde Jesús hizo muchos milagros. ¿Sí? La gente de Betsaida había presenciado muchos milagros de Jesús. Había visto cómo Jesús sanaba al paralítico, había visto cómo Jesús sanaba al leproso, había visto cómo Jesús levantaba, liberaba al endemoniado. Allí ocurrieron muchos milagros. De hecho, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a más de 5,000 personas, solamente con 2 panes. ¿Cuánto fue? ¿2 qué? 5 panes y 2 peces. Alimentó a más de 5,000 personas. La Biblia dice que fueron 5,000, pero dice que sin contar ni las mujeres ni los hijos, apenas los hombres, fueron 5,000. O sea que contándolo todo, póngale como mínimo 15,000. Solamente con 5 panes y 2 peces. Pero lo sorprendente es que aparte de alimentarlos, ellos comer hasta saciarse, dice que de lo que sobró, recogieron 12 cestas llenas. 12 canastas, pero como si ni siquiera los 5 panes y los 2 peces llenaban 12 canastas. De lo que sobró, de la sobra, de lo que caía al piso, recogieron 12 canastas. Y Betsaida estaba presenciando toda esta clase de milagros, ¿sí? Betsaida sabía, veía los milagros de Jesús. Y me llama la atención, y aquí es donde vamos entendiendo el por qué Jesús le dice al ciego, lo saca de la aldea y luego le dice, no vuelvas allá. Ellos no merecen no merecen ver la obra que yo hice en ti, ¿sí? No merecen verla. ¿Por qué razón? Dice la Biblia en Mateo capítulo 11, verso 24.
Aleluya. Mateo capítulo 11, verso 24. ¿Está ahí? No se me vaya a dormir. 11:24. Dice la Biblia. Vamos a leer desde el 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos ¿qué? Milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Sí? Estamos hablando de que Jesús acaba de sanar a un ciego, ¿dónde? En Betsaida. Y acá está diciendo Jesús, ay de ti Betsaida. Dice, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho, los milagros que han sido hechos en vosotras, los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, el castigo que en el día del juicio será más. Por lo tanto, permítame, yo me pongo los ojos. Ahí sí. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, oiga, otra ciudad también, que ahorita vamos a hablar un poquito de Capernaum. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, lo que vemos acá, mis amados, es que tanto Betsaida como Corazín como Capernaum fueron ciudades donde Jesús hizo muchos milagros, pero ellos fueron indiferentes ante los milagros de Jesús. Amén. Ellos veían los milagros, veían el poder de Dios, pero no los movía para nada. ¿Sí? Seguían en su posición, seguían en su postura, ¿sí? Los milagros no los movían. Eran indiferentes ante lo que estaban viendo. Y eso enojó tanto al Señor que dijo lo que acabamos de leer. Está poniendo a Sodoma. ¿Usted sabe qué pasó con Sodoma? Fue destruida. ¿A causa de qué? De la abundancia del pecado que había ahí. Fue destruida por fuego. ¿Sí? Pero dice el Señor, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Usted se imagina? ¿Qué había en Sodoma? Pecado. ¿Qué había en Betsaida? Indiferencia. Y el Señor dice, te castigo más a ti por indiferente que a ellos por pecado. Déjeme decirle una cosa, que toda cosa que Dios hace por nosotros y para nosotros es simplemente para llamar nuestra atención. Destacar. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es con el propósito de llamar nuestra atención, es con el propósito de conquistar nuestro corazón. Nosotros no merecemos que el Señor haga nada por nosotros, pero Él lo hace porque nos ama y porque quiere conquistar nuestro corazón. La Biblia dice que Él es el novio. Nosotros somos la novia, la iglesia, y Él es el novio. Imagínense a usted que un novio llegue donde su novia con un ramo de flores y él va bien emocionado porque dice, wow, voy a darle una sorpresa a mi novia. Y resulta que llega donde la novia y le dice, amor, mira lo que te traje, como el profesor Girafales. ¿Sí? Y la novia le dice, no, sí, póngalo por ahí. ¿Cómo se siente el novio? ¿Será que sigue regalándole flores? El novio se va triste, porque el propósito de él con ese ramo de flores era conquistar el corazón de su novia. ¿Me hago entender? Entonces, cuando no consigue eso, se va triste.
Así mismo el Señor, cuando el Señor hace algo a favor de nosotros y nosotros somos indiferentes, le generamos tristeza y lo ofendemos. ¿Sí? Porque todo lo que Dios ha hecho por ti es con el propósito de atraerte a Él. Ese fuego está aquí. Si no me dice que está aquí, no me sigo predicando. Todo lo que Dios ha hecho por ti no es por tu bonita cara, no es porque tú seas Pepito o Panchita. Lo que Él ha hecho por ti es porque Él te ama y quiere atraerte a Él. Amén. Por eso el día a día te deja ver su misericordia, te deja ver su amor, te deja ver su grandeza. ¿Por qué? Porque Él quiere conquistar tu corazón. Ese es el propósito. Viene alguien enfermo, no conoce de Dios, nunca ha rendido su vida al Señor, pero viene enfermo y él sabe que Dios es poderoso. Y aunque no haya rendido su vida al Señor, el Señor no le dice, no, hasta que no rindas tu vida no te salvo. El Señor lo sana. ¿Sabe por qué lo sana? Porque Él espera que a través de esa sanidad su corazón sea conquistado. ¿Sí? Lo que pasó con los 10 leprosos, ¿usted cree que la tristeza de Jesús fue poca? Sanó 10 leprosos, vinieron rogándole, Señor, sánanos. Y lo sana. Y después de que lo sana, Él les dice, vayan y se muestran al sacerdote. Y se fueron. No, perdón, cuando ellos le dicen, sánanos, Jesús le dice, vayan y se muestran al sacerdote. Y cuando iban de camino, recibieron la sanidad. Y cuando reciben la sanidad los 10, los 9 siguieron para el sacerdote. Pero hubo uno que dijo, no. ¿Cuál sacerdote? Si yo estuve al lado del sacerdote tanto tiempo y él no hizo nada por mí, el que me sanó fue Jesús. ¿Y qué hizo ese? Se devolvió a agradecerle al Señor por lo que había hecho. Y el Señor le dice, bueno, y no fueron 10 los que sané. Si no están mal mis cuentas, ustedes cuando vinieron eran 10. ¿Y por qué viene usted solo? ¿Sí? El Señor esperaba que con esa sanidad el corazón de los 10 fuera conquistado. Pero no fue así. Entonces la indiferencia, mis amados, es algo que ofende el corazón de Dios en gran manera. ¿Te lo crees? La indiferencia. Hay gente que Dios ha hecho cosas extraordinarias por ellos y siguen igual. Siguen siendo los mismos mediocres con Dios, no le dedican el tiempo que deberían dedicarle a Dios, no rinden su corazón como deberían de rendirlo al Señor. ¿Sí? Siempre el tiempo que le dan a Dios es migaja. Y Dios haciendo cosas por ellos, Y déjeme decirle que cuando yo veo que Dios obra en mi vida, cada que yo vea Dios hace algo a mi favor, eso me lleva a enamorarme más de Él. ¿Sí? Eso me lleva a enamorarme más de Él. Cuando la Biblia dice, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse en Él? ¿Qué es deleitarse en Jehová? Deleitarse en Jehová es tenerlo siempre, contemplar su presencia, contemplar su hermosura, vivir para Él. Eso es deleitarse en Él, amar su presencia. La indiferencia, mis amados, ofende el cielo. Y la Biblia está hablando y está diciendo, mire, yo no sé si usted conoce la historia de Jesús Adrián Romero, cantante. Jesús Adrián Romero no conocía del Señor. Y dice él que el Señor, su mamá estaba enferma de cáncer. Y el Señor la sanó de cáncer. Y dice que desde que él vio que Dios sanó a su mamá de cáncer, él entregó su vida al Señor. ¿Sí? Y mire hasta dónde Dios ha llevado a Jesús Adrián. ¿Sí? Porque reaccionó a algo que Dios hizo. ¿Está aquí? Hay gente estancada. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque han sido indiferentes ante lo que Dios ha hecho en sus vidas. Estancadas por eso. Y él dice cuenta que a partir de ahí él entregó su vida al Señor y empezó a avanzar en Dios.
¿sí? Y es uno de los adoradores que ha sacudido América Latina con su adoración. Ha traído la presencia a través de su adoración. Amén. Pero partió desde qué? Desde el reaccionar positivamente a algo que Dios hizo. ¿Sí? Tenemos que dejar de ser indiferentes en frente a lo que Dios hace por nuestras vidas. ¿Usted sabe dónde comenzó prácticamente Jesús su ministerio? En Capernaum. Y ahí menciona a Capernaum. Dice Capernaum, si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, ellos se hubieran arrepentido, pero tú no te has arrepentido. Y sabes, Capernaum fue donde Jesús prácticamente empezó su ministerio. Se fue, dice la Biblia, que Jesús, leamos, Mateo capítulo 4, verso 12. Mateo capítulo 4, verso 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret. ¿Sabe qué era Nazaret? ¿Usted sabe qué era Nazaret? Nazaret era el pueblo, la tierra de Cristo. Amén. Por eso usted ve que no dice Jesús de Nazaret, claro, ahí nació. ¿Sí? Entonces, dice que dejó su tierra, dejó su territorio y se fue ¿dónde? Dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Sí? Entonces, miren que el Señor empezó su ministerio. Juan el Bautista fue el que vino primero que el Señor a preparar el camino. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, dice la Biblia que el Señor dejó Nazaret y se fue ¿dónde? A Capernaum. Y allí empezó a hacer milagros, allí empezó a predicar la palabra, allí empezó a decir que el reino de los cielos se había acercado. ¿Sí? Así que Capernaum fue una de las regiones que primero vieron el obrar de Dios por medio de Jesús. ¿Sí? Y aún así fueron indiferentes. Aún así fueron indiferentes. ¿Sí? Pueden haber familias donde quizás hubo uno que Dios escogió. Digo, yo primero voy a manifestarme a ti. ¿Sí? Y luego el resto de tu familia. Y quizás ese primero que Dios escogió, quizás su indiferencia hizo que Dios quizás pusiera sus ojos en otro. ¿Sí? Porque la indiferencia, mis amados, lo que hace primeramente es ofender a Dios. Lo segundo, a través de la ofensa, lo que hacemos es cortar la mano de Dios. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia en Mateo capítulo 11, verso 23. Ahí es donde les estoy hablando del tema de Besaida, de Capernaum. Empezó Jesús predicando en Capernaum y ahora está diciendo Capernaum, el castigo para ti va a ser muy cruel. ¿Sí? Yo no sé si Dios en algún momento de tu vida hizo algo que tú en el momento dijiste, wow, esto tuvo que haber sido Dios, pero después seguiste indiferente. Después seguiste tu vida normal. Y déjame decirte que todo lo que Dios ha hecho en tu vida, aún antes de conocerle, ha sido para llamar tu atención. Ha sido para conquistar tu corazón. Déjame decirle que cuando yo andaba en el mundo, cuando hablo del mundo, a los que no entienden el término, estamos hablando de estar fuera del reino de Dios. Amén. Cuando yo andaba en mis andanzas, en mi vida placentera, estando en Bogotá, vivía en Bogotá cuando eso, y estando un fin de semana borracho, tuve un problema con otra gente donde me pegaron 3 tiros. 3 tiros. Y no, los 3 tiros no me los pegaron en la mano ni en el pie. Me los pegaron en la espalda, en la parte del abdomen. ¿Sí? En la parte del abdomen.
Y sabes una cosa, estando yo borracho, cuando eso, yo solamente le decía a la mujer que vivía conmigo, tenía una niña pequeña, le decía, cuida a mi hija, porque yo sentía que me iba a morir. ¿Sí? Yo sentía que me iba a morir, pero de ahí Dios me levantó, y para gloria suya, aunque los tiros fueron en el abdomen, no afectó ninguna parte interna. ¿Sí? Estuve un tiempo en el hospital, me recuperé. Cuando me recuperé, los amigos que andaban conmigo me dijeron, nosotros sabemos dónde están, dónde se mantienen los que te hicieron eso, vamos y nos vengamos. Y sabes una cosa, yo creo que desde ese momento Dios habló a mi corazón. Y allí, estando en Bogotá, yo dije no. Tomé la decisión de venirme para Medellín. Y yo no fue que yo tomé la decisión, Dios había preparado todo. Y llego a Medellín, aquí tengo unos familiares, me quedé con ellos, ¿sí? Ya estaba recuperado. Y aquí en Medellín, y a lo poco tiempo, conozco a esta hermosa mujer que Dios me dio como esposa. Y empezó, a través de ella, empecé a ir a la iglesia. La primera vez que yo fui a una iglesia cristiana fue porque ella me invitó. ¿Sí? Pero Dios ya tenía un plan, un propósito. Y sabes una cosa, en toda mi vida, yo nunca olvido ese momento, ese tiempo donde estuve al borde de la muerte. Y cuando recuerdo eso me hace aferrarme más a mi Dios. Desde aquí, con eso que Dios hizo de guardarme la vida, cautivó mi corazón. Y yo digo, si no fuera porque la mano de Dios hubiera intervenido en ese momento, ¿dónde estuviera yo? Entonces, ¿a quién le debo yo mi vida si no es a Dios? Amén. Entonces no podemos ser indiferentes. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida que tú quizás has pasado por alto? Quizás te has emocionado en el momento, pero después tu vida ha sido igual. ¿Sí? No podemos ser indiferentes ante el obrar de Dios. En Génesis, voy a terminar, Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, versículo 31 al 35, yo quiero que lo leamos. Génesis 29, vaya ahí conmigo. Versículo 31 al 35. ¿Ya llegó? Esperen un momento que yo no he llegado. Ya llegué y estoy. 29, del 31 al 35 dice: y vio Jehová que Lea, présteme mucha atención, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto mi marido me amará. Voy a ponerle en contexto para que usted pueda entenderme esto. Jacob llega a casa de Labán, su tío, y allí él se enamora de una hija de Labán llamada Raquel. ¿Sí? Raquel era muy hermosa, dice la Biblia. Era de hermoso semblante y de bello parecer. Pero había una hermana de Raquel que se llamaba Lea. Y dice que Lea tenía unos ojos bonitos. Así que lo único que sacaba la cara por Lea eran los ojos. Quizás usted le veía el cuerpo a Lea, era horrible. Pero dice que tenía unos bonitos ojos. Pero Raquel era 90, 60, 90. ¿Sí? Y Jacob, como todo hombre, ¿qué se iba a enamorar de Lea? ¿Qué se iba a enamorar Jacob de una mujer con un cuerpo feo, con un pelo feo, con unos pies rajados quizás? Él se enamoró de Raquel. ¿Sí? Y dice la Biblia que él trabajó por Raquel 7 años. Pastor, ¿por qué tenían que trabajar 7 años?
Porque en ese tiempo el que se iba a casar con una mujer tenía que darle una porción o una dote, como dice la Biblia, al padre de esa mujer, ¿sí? Con esto estaba demostrando que él tenía cómo sostener a esa mujer, ¿sí? Entonces Jacob, como venía de casa de su padre, no tenía nada que ofrecer. Él dijo: yo no tengo nada que darte, lo único que puedo hacer es trabajar. Trabajo 7 años por ella. Trabajó los 7 años. En el día del matrimonio, en vez de entregarle a Raquel, le entregaron a la fea. ¿Usted está aquí? ¿Usted cómo se hubiera puesto con una trampa de esa? Es que Labán era tramposo. Después de que el hombre trabaja 7 años, el día de su matrimonio, le entregan a Lea. Y como en ese tiempo las mujeres se casaban con velo, él no le echó de ver. Pasó la boda, la fiesta, quizás Jacob de pronto tomó sus tragos, estaba medio borracho, pasó por alto quien, ¿sí? Él estaba seguro de que se estaba casando con Raquel. Y cuando están ya en la cama, se dan cuenta que es Lea. Usted se imagina. Quizás él la tocó y dijo: bueno, pero es que Raquel no es tan gorda. ¿Sí? Uy, no, esta no es Raquel. Y se para y va donde Labán y le dice: Labán, ¿por qué me engañaste? Y él le dice que no es costumbre. Aquí la costumbre es que primero se casa la mayor antes que la menor. Y entonces Jacob, como amaba a Raquel, trabajó otros 7 años por Raquel y se casó con las dos. En ese tiempo se podía tener 2 esposas, ¿sí? Se casó con Raquel y con Lea. Ahora, Lea, por su condición, dice la Biblia que era menospreciada en su casa y en la sociedad. Amén. Todo el mundo veía a Raquel y decía: uy, Raquel. Los hombres quizás: uy, el piropo, uy, la picada de ojo. Pero pasaba Lea y la gente le volteaba la espalda. Ahí viene Lea. Nadie quería ser amigo de Lea. En su casa, su papá quizás cuando compraba los regalos, el mejor era para Raquel. Lo que le sobraba a Lea: mira, ahí te trae una chancla 3 puntas. ¿Sí? Ese posiblemente era el papá de Raquel, de Lea. ¿Sí? Raquel, por tener su figura, su cuerpo bonito, quizás tenía sus amigos, salía los fines de semana, y Lea se quedaba en casa. ¿Quién la sacaba? Nadie. ¿Sí? Quizás Lea era la que hacía los oficios mientras Raquel andaba con sus amigos. Pero mientras que Lea era menospreciada, los ojos de Dios estaban sobre Lea. Amén. ¿Usted está aquí? Aunque la gente la menospreciaba, los ojos de Dios estaban sobre ella. Y entonces cuando ella se casa, dice la Biblia, y estamos leyendo en el verso 31, y vio Dios que Lea era menospreciada. O sea, ¿quién vio eso? Dios. Dios vio que Lea era menospreciada, ¿sí? Y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. ¿De qué sirve una belleza sin ser productiva? En ese tiempo una mujer estéril era una vergüenza ante la sociedad. Y Raquel era bonita, pero era estéril. Hermosa, pero avergonzada. Y Dios estaba levantando a Lea, que está aquí. Mientras que Raquel estaba siendo avergonzada por ser estéril. Y Dios estaba levantando a Lea, la feíta. La gente veía a Lea, era de honra a una mujer en ese tiempo tener hijos. Y la gente, me imagino que decía: wow, Lea tuvo hijos. Sí, me di cuenta que Lea tuvo un embarazo. Que tuvo una niña. Y ya la gente empezó a ver a Lea diferente. Porque era de honra a una mujer tener hijos. Así que la gente empezó a ver a Lea y Lea pasaba: oye, doña Lea, ¿cómo está? Ya la saludaban. Cuando antes le daban la espalda. ¿Sí? Ya quizás su papá empezó a tratarla diferente. ¿Sí? Ya le cambió la chancla 3 puntadas. Quizás por una sandalia más bonita en ese tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces empezó a tener hijos, pero ¿a causa de qué? De que Dios vio el menosprecio de Lea. Y dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ahora ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto mi marido me amará. ¿Qué estaba haciendo Lea? Dios es el que está obrando en la vida de Lea, y Lea está viendo el amor de uno que no la quiere. ¿Aló? Jacob no amaba a Lea, no la quería, era fea.
Pero Dios, así fea, había puesto sus ojos en ella. Y Dios está haciendo algo a favor de Lea, y Lea está mirando al marido, el amor del marido. Ahora mi marido me va a amar porque le tuve un hijo. Y dice la Biblia, porque por tanto ahora mi marido me amará. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá a mí mi marido. ¿Sí? Se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Mire pues, con lo que Dios está haciendo a favor de ella lo que quiere es conquistar el amor de un hombre. ¿Sí? Cuando Dios lo que está haciendo por ella es para conquistar su corazón. ¿Sí? Y ella dice, ay, gracias a Dios porque me diste un hijo, pero voy a buscar a mi marido. Dios no está buscando que ella encaje en el corazón de Jacob. Dios está buscando en ese momento conquistar el corazón de Lea. Y Lea dice que cuando tuvo los 3 hijos dijo, wow, ahora indiscutiblemente mi marido se tiene que enamorar de mí. Ya ahora sí Raquel va a quedar en un segundo plano porque los ojos de mi marido van a estar sobre mí. Y no fue así. Jacob no quería a Lea. Tanto no la quería que, ¿sabe qué? Después salió de allí y se fue con Raquel, con Lea, con sus siervas y con todos sus hijos. Y Esaú, usted conoce la historia, que Esaú estaba buscando a Jacob para matarlo a causa de que le robó la primogenitura. Entonces él va y le dice, por allá viene Esaú con un ejército de 400 hombres. Y Jacob se asusta porque no tenía ejército. Y él se asusta. Y cuando ya va llegando donde se debería encontrar con Esaú, Jacob, ¿qué hace? Mire lo que hace Jacob. Jacob pone 3 grupos. Pone primero el grupo de las siervas junto con los hijos de las siervas, adelante. Después pone a Lea y los hijos de Lea atrás, ahí enseguida. Y por último pone a Raquel y a los hijos de Raquel. Como que dice, si este tipo viene a matarme, que mate primero a la sierva y después que mate a Lea. ¿Sí? Y después que mate a la feíta, pero que de pronto en el transcurso se arrepiente y me deja con vida a Raquel. ¿Sí? Pero Dios fijó los ojos en Lea. Y mire lo que dice en el verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré. ¿A quién? A Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. ¿Y qué pasó? Y dejó de dar a luz. ¿Sí? Tuvo el 4.º hijo y dijo, wow, ya yo he tratado de conquistar el amor de mi marido y no he podido. Ahora voy a prestarle atención a aquel que me ha mirado cuando yo he sido menospreciado. Y dice, ahora alabaré a Jehová. Ya no voy a alabar al hombre, él no me quiere, él no me acepta, yo soy fea, pero Dios siendo fea me ama, está llamando mi atención, quiere cautivar mi corazón, entonces ahora lo voy a alabar a él. Y dice que por cuanto ella se propuso esto, dejó de dar a luz. Así que ¿cuál era el propósito de Dios con todo eso? Que ella levantara su mirada a él. Amén. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti? Y tú siempre pones la mirada en el hombre. ¿Sí? Quizás Dios te dio un buen empleo y tú dices, wow, mi jefe, uy, tremendo mi jefe, y yo doy la vida por mi jefe. ¿Y Dios qué? Está aquí. Todo lo que Dios hace por ti es para que tú levantes primero la mirada a Él y le alabes. Ella dijo, ahora, por tanto, voy a alabar a mi Dios. ¿Sí? Y le puso por nombre Judá, y Judá significa alabanza. ¿Sí? Y me imagino a Dios diciendo, por fin esta cabezona entendió. Tuvo que darle 4 hijos para que entendiera.
Es que hay gente cabezón, ¿verdad? No, pues no de tamaño, sino que como que no comprenden las cosas. No comprenden cuando Dios está obrando en su vida. Amén. No comprenden. Y esta era Lea. Pero gloria al Señor que al cuarto hijo ya entendió y dijo: oye, ahora sí voy a alabar a mi Dios. Porque lo que estoy recibiendo, lo estoy recibiendo de Él. Amén. La indiferencia ofende a Dios. La indiferencia ofende a Dios. Y déjenme terminarle con esto. Había un hombre llamado Eliseo. Eliseo estaba en el campo arando la tierra, y dice la Biblia que Dios le dijo a un profeta llamado Elías, le dije: ve y me unges a Eliseo como profeta. Y se fue, prestame un trapo que hay por ahí, por favor. Se fue Elías a buscar a Eliseo, ¿sí? Se fue Elías a buscar a Eliseo, y cuando lo encontró, Eliseo estaba arando la tierra, ¿sí? Estaba trabajando, estaba sudando. Y Eliseo pasó y solamente, preste atención, solamente le tiró el manto. Ni siquiera le dijo Eliseo: buenas tardes, Eliseo, el Señor me mandó a que te ungiera como profeta. No, él lo que hizo fue solamente tirarle el manto y se fue. Y sabes, solamente con Eliseo sentir el manto reaccionó. ¿Está aquí? Solamente con Eliseo sentir el manto, él reaccionó. Él dijo: algo cayó sobre mí. Algo vino sobre mí de parte de Dios. Lo que yo siento ahora que hay sobre mí, eso es de parte de Dios. Y él reaccionó. Dice la Biblia que inmediatamente tomó todo el carruaje, ¿sí? Lo desbarató, hizo con él fogata y hizo una fiesta, mató los bueyes con los que trabajaba, y a partir de ahí siguió al Señor, ¿sí? Él reaccionó a ese llamado. A veces Dios no tiene que hablarte. A veces Dios no tiene que hablarte, iglesia. Muchas veces Dios te deja solamente sentir lo que le está haciendo por ti. Amén. Y cuando usted siente que Dios está hablando en su vida, es para que usted reaccione positivamente, ¿sí? Hay gente con llamados. Hay gente con llamados, hay gente con ministerio, hay gente con dones que Dios ha depositado en ellos. ¿A causa de qué? De tirarle el manto. Quizás Dios no te ha hablado, pero te tiró el manto. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Cómo reaccionas a eso? Es que Dios no me ha hablado. No esperes que te hable. Siente que ya tienes el manto. ¿Está aquí? Elías en ningún momento le dijo a Eliseo: Eliseo, yo soy Elías, vine a ungirte. No, él le tiró el manto y ya, y siguió. Y Eliseo, cuando sintió el manto, él se fue atrás de Elías. Dijo: yo no te puedo dejar ir, porque lo que yo sentí que cayó sobre mí es de Dios. Hay gente que sabe que tiene dones, hay gente que sabe que tiene un llamado, pero su vida, restringida para con Dios, ha hecho que ese manto que le tiraron, ¿sí?, no haga ningún efecto todavía. ¿Sí? No podemos, iglesia, ser indiferentes ante lo que Dios hace por nosotros. ¿Sí? Hubieron dos hombres que Jesús vio pescando en el mar. ¿Sí? Creo que fue Andrés y Felipe, fue. Los dos hermanos, los hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién me ayuda? Bueno, es que acá nadie lee la Biblia, ¿ok? Los dos hijos de Zebedeo, ¿cómo se llamaban? Felipe y Andrés. Ok. Dice que Jesús pasaba y los vio que estaban pescando juntamente con su padre. Y Jesús les dijo: síganme. Y dice la Biblia que ante ese llamado del Señor, ellos no dudaron. Ellos dijeron: no, Señor, espérate que terminemos de pescar. Señor, espérate que estamos con mi papá.
Pues respeta este tiempo, Señor, estamos en familia. Hay gente que es así. Señores, que estamos en familia, tú tienes que entenderme, respeta mi tiempo que estoy en familia. Jesús le dijo, ven, sígueme. Y dice que ellos dejando la barca y dejando a su papá, siguieron a Jesús. Ningún llamado de Dios funciona correctamente si el que está siendo llamado no reacciona positivamente. Voy a volver a repetir eso porque usted como que está dormido. Ningún llamado de Dios funciona correctamente en alguien si el que está siendo llamado no reacciona positivamente a ese llamado. ¿Sí? Nunca va a pasar eso porque Dios espera que tú reacciones positivamente. Amén. Dice la Biblia que Jesús amó a la suegra de Pedro. Para los que dicen que Pedro era papa, el primer papa fue Pedro. Pedro tuvo esposa, porque si la Biblia dice que Jesús sanó a la suegra, una suegra no llega sola, ¿sí o no? Aunque ahora habrán suegras que no tienen hijas y quieren ser suegras, pero Jesús sanó a la suegra de Pedro que estaba en cama con una fiebre muy alta, dice la Biblia. Jesús llega y ¿sabe dónde sanó Jesús a la suegra de Pedro? En Betsaida. Para los que no sabían esta edad, en Betsaida, allí mismo en esa aldea, porque de esa aldea de Betsaida era Pedro, era Jacobo, era Juan, ¿sí? Eran de Betsaida. Y allí Jesús llega y sanó a la suegra de Pedro. Y dice la Biblia que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice que ella se levantó de la cama y le servía a Jesús. ¿Aló? Hay gente que Dios puede sanar de alguna enfermedad con el propósito de que le sirvan y no lo hacen. ¿Aló? Y la suegra de Pedro se levantó y le servía a Jesús. ¿Sí? Todo lo que Dios hace por nosotros, mis amados, es con el propósito de llamar nuestra atención. ¿Sí? De llamar nuestra atención. De llamar nuestra atención. Si Jesús te sanó una vez, era para llamar tu atención. Si volviste y enfermaste, es porque no reaccionaste correctamente a ese llamado del Señor. Amén. Si el Señor te dio un empleo y después te quedaste sin él, quizás fue porque no reaccionaste correctamente a eso que Dios hizo por ti. ¿Aló? Hay cosas que Dios nos da, mis amados, simplemente para que nosotros levantemos la mirada de Él, porque Él lo que quiere siempre es conquistar nuestro corazón. Amén. Yo no sé cuántos en esta mañana se van a dejar conquistar por Él, pero el Señor siempre ha buscado enamorarte, que tú te enamores de Él. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él busca, que tú y yo nos enamoremos de Él. Por eso Él hace cosas por ti y hace cosas por ti para que tú digas, wow. Por eso Él dice, mi gloria no la comparto con nadie. Amén. Yo no comparto mi gloria con nadie. Yo soy el que hago y la gloria me la llevo yo. ¿Sí? Amén. Así que si esta palabra en esta mañana te puso quizás a reflexionar, es porque quizás Dios hizo cosas en tu vida que tú no valoraste, que tú no entendiste que las hizo solamente porque Él te ama, porque Él te anhela. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos anhela para Él, que quiere que estemos con Él, quiere que nos enamoremos de Él. Jesús va a venir por una novia que lo anhele. ¿Aló? Él va a venir por una novia que lo anhele. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 22, el Espíritu y la novia dicen, ven. Amén. Dice, ven, y hay una corona para los que aman su venida. ¿Sí? Hay una corona de vida para los que aman su venida. Entonces Él viene por una novia que lo anhele. Yo no creo que usted mujer, usted varón, usted se sienta bien con su esposa si sabe que ella no lo anhela, no le gusta estar con usted, ¿sí? No lo desea.
Yo no sé si usted se siente bien con una esposa o un esposo que no demuestre que lo quiera y que lo anhele. El Señor quiere sentirse anhelado por usted. Voy a volverlo a repetir para los que quieran escuchar esto. El Señor quiere sentirse anhelado por usted. El Señor quiere sentirse deseado por usted. Amén. Así como Él nos anhela, nos desea, quiere siempre estar con nosotros y quiere también sentirse anhelado. Amén. Yo no sé cuántos en este día van a decidir verdaderamente reaccionar positivamente ante lo que Dios hace día a día en su vida. Sí, yo no sé cuántos, pero yo soy uno que le he dicho al Señor, cada cosa, por pequeña que sea que llegue a mi vida, eso me hace enamorar más de Él. Amén. Ay, pero es que eso es tan pequeño. Dios lo hizo así. Sea pequeño, sea que lo consideremos pequeño, si lo hizo Dios, eso me tiene que llevar a enamorarme más de Él. Amén. A enamorarme más de Él. Si Dios restauró tu vida, es para que te enamores de Él. Si Dios te liberó de cosas que no eran agradables a Él, es para que tu corazón sea para Él. Si Dios restauró tu vida, tu matrimonio, tu familia, es para que tú te enamores de Él. Amén. Es para eso, ese es el propósito. Hay gente, presta atención a lo que le digo, hay gente que no ha visto sus deseos cumplidos simplemente porque en lo que han recibido no han reaccionado correctamente. Dios ha hecho quizás algo por ti y como no has reaccionado correctamente, pero es que el Señor, ayúdame en esto, dame esto, y Dios dice no, porque yo quiero conquistar tu corazón y lo que he hecho, por lo que he hecho no lo he logrado. ¿Aló? Dios quiere un pueblo enamorado de Él. Dios quiere un pueblo que le ame, que le busque, que le valore, que lo desee, que lo anhele. ¿Ven? Dios quiere gente en esta tierra que lo anhele. Hay mucha gente que lo desprecia. Hay mucha gente que lo rechaza. Pero usted y yo, que hemos vivido en carne propia la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, somos nosotros los que debemos, iglesia, anhelar a nuestro Dios. Somos nosotros los que debemos desear a nuestro Dios, no ser indiferentes con Él. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos sienten que Dios habló a su vida? Es un llamado, iglesia, a que cada día nos enamoremos más de Dios, porque Él está haciendo todo lo posible para lograr eso. De nosotros depende cómo reaccionamos. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Dios va a seguir obrando en tu vida.